quiere, la de menor categoría hotelera. Ahí hay cubanos, hay más movimiento. La playa es pública. Playa Esmeralda es la playa exclusiva de los hoteles de Meliá. Playa Pesquero, hay otra, es una playa de las más nuevas, tiene menos vegetación, qué sé yo, y hay un grupo de cadenas de hoteles, que son varios, de los cuales nosotros vamos a tratar dos, pero es otra playa distinta. ¿En Playa Esmeralda tengo algo para hacer? No. No hay nada, está el hotel y la playa. ¿A dónde tengo algo para hacer? En Playa Guardavaca, donde hay una pizzería, una discoteca. ¿Sí? ¿Y puede estar alojándome en Playa Guardavaca y conocer Playa Pesquero? No, no lo van a dejar entrar, porque son las playas de los hoteles. ¿Puede estar en Playa Esmeralda y ir a conocer Playa Guardavaca? Sí, porque es pública. Vamos a ver, en Playa Guardavaca hay dos hoteles. Los hoteles son de la cadena Guadalacán. Hay un 3 estrellas y un 4 estrellas. Este tiene un muy buen precio y se puede recontra vender de buena calidad. Lo único que hay que conocer de este hotel es que tiene 4 sectores diferentes, que después lo vamos a ver en las fotos. Un hotel, los bungalows, las villas y demás. Pero básicamente lo que más alejado de la playa está a 500 metros, pero tiene 4 piscinas, o sea, es un hotel precioso. Esta es una toma aérea del hotel del Club Amigo. Tiene un bloque acá donde se ve esta piscina, ¿la ven? A mi derecha hay una carretera que viene, que se corta la imagen. Esa carretera viene de Holguín. Apenas media hora, 40 minutos del aeropuerto de Holguín, llegamos hasta este lugar. Como ven de la carretera, se ingresa allá atrás, hay otra calle, ¿ven? Arriba de todo, en la parte superior derecha. Y a la derecha de esa callecita hay viviendas, que es donde viven los trabajadores del polo. ¿Lo ven? Arriba a la derecha, justo ahí, exactamente. Si seguimos por la carretera, ahí ven 4 piscinas. Esas 4 piscinas son de este hotel. Ese hotel ahí tiene 4 bloques habitacionales distintos. Uno que es el primero, que sería a la derecha arriba, ese. Eso es lo que son tipo búngalos, que son los búngalos más viejitos. Después hacia adelante son las habitaciones estándar y tropicales, que se llaman, que también es un edificio viejo, pero que las habitaciones han sido remodeladas. A la izquierda de este están los búngalos nuevos, que son esos, y hacia atrás están lo que son otras habitaciones más estándar, que son las de menor calidad, pero que igual funcionan. Y todo funciona como un complejo, ¿ven? Que son 4 piscinas, hay 4 lobbies. Por lo general lo que pasa es que el espectáculo de animación a la noche se junta, con lo cual está lleno de gente. En la playa se hacen fiestas que se juntan de este hotel y del hotel 4 estrellas, y se permite el acceso de gente de afuera, con lo cual las fiestas de playa son muy lindas. Los cubanos pueden entrar, pagan 5 CUC y tienen calidad libre, o sea que se pone muy lindo el lugar, muy divertido. Bueno, ahí está la piscina, como ven, pegadita a la playa, ¿la ven? Miren como de esta piscina se baja directo a la playa. Esa es una característica de este lugar. No son playas largas para caminar, sino que son así, cortas. Y el agua, como ven, es súper transparente. Hay un caminito acá por el mar, que eso es para correr a la mañana y demás, pero si yo sigo caminando, hasta donde terminaría el hotel 3 estrellas, que es ahí justamente, ahí empieza el hotel Las Brisas, que es el 4 estrellas. ¿Ven? Que están muy pegaditos, uno al lado del otro. Hay un trencito que pasa y va por las otras playas, también para los otros hoteles. Es un lugar muy pintoresco. Bueno, ahí tienen uno de los bungalows, una de las piscinas, de las más chicas, una habitación de bungalow, uno de los restaurantes, uno de los gimnasios, pues tiene 2 gimnasios. Ahí estamos viniendo desde la derecha, arriba en la parte superior estamos viniendo desde el Club Amigo, ¿no? Que lo que vimos recién. Ahí estamos en el sendero que dijimos que terminaba un hotel y empezaba otro, ¿ven? Ahí. Hacia acá, en este caso de Brisas ya tiene una playa más para caminar, ¿ven? Que es más amplia. Y Brisas tiene un área de bungalow también, esta piscina,
que ven ahí, que es muy grande, y ahí en la piscina se hace el show de animación y hay un snack bar que está siempre lleno de gente toda la noche. Está abierto las 24 horas. Tiene hamburguesas, papas fritas, panchos, ¿ya? Y es un clásico, digamos. Uno va ahí a ese hotel y aparece a las 3 de la mañana y está lleno de gente. Algunos cantando, bailando, comiendo, charlando, lo que sea. Esa es una habitación doble con 2 camas triples, las han juntado. Cuando nos piden triple no se ponen camas seccionales, se da esto. No hay triples en Cuba. Son 2 camas, lo que pasa es que son camas tan grandes que permiten que duerman. Lo que pasa es que 2 personas tienen que dormir juntas. Pero esto pasa en todos los hoteles de Cuba, ¿eh? Nosotros lo remarcamos porque siempre la gente dice, no, llegamos, éramos 3 y nos dieron 2 camas. Sí, porque no hay triples en Cuba. Queremos ir de Playa Barrabaca a Playa Esmeralda por el mar. No podemos hacerlo caminando porque hay un arrecife que se corta. O se va por tierra por afuera o se va vía marítima. Playa Esmeralda tiene 2 hoteles, acá quédate. Tiene un hotel que se llama Sol Río de Luna Mares, como lo ven, que es de la cadena Meliá, y es 4 estrellas. Playa Esmeralda es muy simple. Se llama Playa Esmeralda por el color del agua. Esta es 4 estrellas. Y hacia el lado está Paradiso Río de Oro, que es el hotel de 5 superior o de lujo de Meliá, la marca de lujo, que acá hay una. Acá hay un 4 y uno de lujo. Acá lo que no hay es Meliá. Ahí pasamos de Sol a Paradiso, no hay un 5. ¿Sí? O sea que veníamos con una oferta económica de Guardaravaca de 3 y 4 estrellas, acá tenemos sus 4 estrellas superior y después ya pasamos a una de lujo. Nos está faltando la oferta 5 estrellas, después lo vamos a ver. Bueno, este hotel es un hotel que tiene 4 pisos, como lo ven. Antes eran 2 hoteles, uno se llamaba Mares y el otro Luna, ahora se unificó. Tiene una playa muy bonita, la verdad que es muy linda y tiene una característica bastante ancha, así como se ve, y tiene una parte de vegetación también. Tiene un barrio en la playa que también se hacen fiestas y no es apto para gente mayor porque hay que subir escaleras, digamos. Para ir desde la playa al hotel hay que subir una distancia importante. No es que son escaleras con un escalón atrás de otro, pero cuando uno mira son como 50-60 metros que hubo que subir. Esa es la piscina, que está a la altura del lobby, no está a la altura de la playa, sino a la altura del lobby. Es decir, de la piscina a la playa hay que subir y bajar también. Es una habitación estándar. Como verán, la habitación de Brisas es mejor que esta, ¿no? Por lo menos mucho más grande. Quizás esta lo que tenga, que no tiene la otra, es mejor gusto en la decoración. Pero eso es una característica. La otra acá es cubana y esta es de Meliá, de la mesa buffet del hotel. Tienen por supuesto animación. Y ahora pasamos al otro hotel, que es este, que es el hotel de lujo de ellos. Este hotel tiene una piscina, como la que ven ahí. Hacia mi derecha está el área común, que es el lobby, la mesa buffet y todo. Y después lo que tiene son casitas que son no son bungalow, pero son de una planta, que son Junior Suite, la más barata. Es una habitación con la parte para cama y como un estar, pero todo integrado, está dividido. Esa es la Junior Suite, y la parte del estar tiene su sillón. Y después tiene la suite, que es lo mismo, pero que divide el área de estar con las camas. Y después este lugar ya tiene todos los servicios. Podríamos pasarnos 3 horas mostrando habitaciones porque tiene hasta un área de VIP donde tienen mayordomo propio, o sea, todo lo que es alta gama este hotel lo tiene. Tiene unas habitaciones particularmente, que son 2, que no son habitaciones, se llaman Garden Villa, que se alquilan, son cara, digo, $1.500, $2.000 por día, pero que la alquila gente de mucha plata, famosos por lo general, por 1 mes, 2 meses, 6 meses. Que tienen piscina privada, dan al mar, digamos, son una cosa increíble. Este
Este hotel no tiene playa, como ven. A ver, pueden ir a la playa de Río de Mares, lo cual no es muy cómodo porque esa distancia es larga, son como 150 metros. De la piscina y la playa hay como un puentecito. Lo que tiene son pequeñas caleticas, que si seguís recorriendo ahí, son como entraditas, ¿ven? Pues son como pequeñas entradas donde entran 8 o 10 personas cómodas, con privacidad. Y son como pequeñas playitas privadas. Y el servicio de playa, que es el del bar, ¿dónde está? Está afuera, en un caminito que hay, por ahí más o menos recorriendo. O sea que yo salgo de la playa, me meto, hago 20 metros y tengo un servicio de bar, que es común para todas las playitas, digamos, que no las llaman caletas. Cada caleta tiene un nombre, incluso muy pintoresco. Y lo que puede pasar es que la persona va a entrar a una, que hay mucha gente, y dice, no, sigamos, camina 5 metros más, se mete en otro y encuentra otra cosita así, y así funciona. Pero no tiene una playa como tal, ustedes lo observan, funciona de esa manera. Claro, que le gusta la playa más extensa, se va a la otra playa, camina un poquito y se va a la playa de Río Mares. Esa es una parte del lobby. Bueno, esa es la entrada, eso está muy lindo también, muy pintoresco. Vale. Esa es una de las Junior Suite, que tiene acá un área de dormir y otro área de estar. Bueno, eso es uno de los lugares que tienen para desayunar. En algunas de las actividades, bien, está lleno de árboles, parece un bosque. Con actividades que hacen, los gimnasios también están, si como ven, el gimnasio está rodeado de vegetación también. Esto es verde por todos lados y por ahí te metes en un caminito y salís al mar. Esto es el hotel. Pasamos a la tercera playa, que se llama Playa Pesquero. Las tres playas están una al lado de otra, son como 3 bahías, 1, 2, 3 bahías, uno viene de Orquín y va entrando, entra en una, entra en la otra y entra en la otra. Este es el Hotel Memory. Es una cadena que está funcionando muy bien. Pasemos. Son hoteles de la cadena Gaviota, que los tomó, en este caso lo tomó Memory. Dale, pasemos. En la piscina, ven que son hoteles que no están en altura, son todos hoteles bajos. Hoteles amplios que hay que caminar mucho. Las habitaciones de los hoteles de Playa Pesquero vuelven a ser grandes. Las del Sol Río Mares son las más chiquititas, si observan. Porque esto es el hotel, uno de los más viejos. Esta es la habitación estándar de Memory, una matrimonial, por ejemplo. Por todos los hoteles tienen una muy buena vista, las mesas buffet tienen la posibilidad de hacerlo con vista al mar o al jardín, como todos los hoteles de Orly. Tienen deportes náuticos. Los no motorizados están incluidos. Gimnasio, que es muy bueno. Este es un 5 estrellas. O sea que la oferta 5 estrellas intermedia entre lo que habíamos hablado, los 4 y los de lujo, es este hotel, Playa Pesquero. Este es un hotel que lo inauguró Fidel cuando estaba bien. Es un hotel que es de la cadena Gaviota. Y es de ellos, es de una cadena del Estado que no se lo ha dado a ninguna cadena extranjera porque tiene un valor emblemático, porque lo inauguró Fidel. Este es el lobby. La entrada de ese hotel es igual que Paradisus, es la que les dije que iba a ser un Paradisus. O sea que estaba casi todo construido para ser Paradisus. Mendía se retira, se lo quedan los cubanos y no quisieron ponerle de lujo, entonces le pusieron 5. Pues la infraestructura, digamos, es muy parecida a los Paradisus. El servicio no, es un poquito más bajo, es un 5. ¿Ven? Tiene menos vegetación, como ven, las palmeras y todo está un poquito más bajo, porque es un polo relativamente nuevo, se tendrá 8 años, 9. Pero es muy amplio, todo es amplio. Las habitaciones, los jardines, todo. Este tiene 7 restaurantes a la carta, tiene restaurante japonés, ahí tienen una de las fiestas de carnaval que se organizan. Esos son básicamente la oferta hotelera de Orly, no hay más. Como ven, es muy simple. El producto es muy simple, pero hay que saberlo diferenciar.